Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de esta lista de biotecnología y medio ambiente de mi canal Son las Cosas de Daniel. Nos encontramos en otoño en un parque urbano de la Comunidad Autónoma de Extremadura, suroeste de España, y como podéis observar detrás mío hay una enorme biomasa de hojas que caen todos los otoños y que se junta a los restos de poda, a los restos de hierba seca. Y los parques producen una enorme cantidad de biomasa, tanto como digo seca como fresca. Sin lugar a dudas, estos componentes que llamamos en inglés greens and browns forman parte de la biomasa fundamental para hacer un proceso de compostaje. La mezcla de carbono-nitrógeno, si el proceso es aeróbico, normalmente al compostaje se refiere a aeróbico, el abono no compostado sería fermentado, que es el tratamiento que se llama, por ejemplo, bokashi en japonés, que significa materia orgánica fermentada, pero en un proceso aeróbico la relación carbono-nitrógeno debería ser de una parte de nitrógeno por entre 25 y 30 partes de carbono, aproximadamente. Bueno, pues la gracia es que si vemos la relación carbono-nitrógeno de los distintos componentes, pues entendemos que con una pequeña parte de biomasa seca, mezclándola no solo con los restos de hierba, sino también incluso con basura orgánica que pueden aportar personas que viven en la cercanía del parque, se podría hacer una enorme cantidad de compost. Yo he hecho unos cálculos y creo que este parque pues, puede producir varias toneladas anuales de abono orgánico, de compost, que se podría usar principalmente en los propios parques y jardines o incluso colocarlo para la venta. Esta iniciativa se viene haciendo en algunas partes del mundo de manera sistemática en zonas verdes, pero en España, concretamente en el sur de España, en esta Comunidad Autónoma de Extremadura, pues todavía no nos salimos un poco de las iniciativas puramente estéticas y no abordamos un problema creciente, y es que el 60% de los residuos que generamos son de tipo orgánico. No sabemos qué hacer con tantos residuos y normalmente los llevamos a vertederos y decimos que hacemos algún tratamiento, pero vemos en las noticias de la prensa y televisión que cada vez son más los casos de subvenciones que se dan a ayuntamientos para tratar estos residuos y que luego son un fraude, porque estos residuos no se tratan y se entierran o se acumulan. Bien, hay una iniciativa muy sencilla que es el compostaje comunitario, que se está haciendo en muchos países. Ahí tenemos, por ejemplo, la iniciativa de la paca digestora Silva, que se hace en Colombia, que es una maravilla lo que están haciendo allí. O vemos como en algunas ciudades del norte de España pues se hacen compostajes comunitarios, o en Centro Europa. Y bueno, pues en esta comunidad autónoma en la que vivo, pues todavía no se ha abordado un proceso a gran escala. Me refiero a algo real, no algo puramente estético para salir en los titulares o para ganar unas elecciones. Me refiero a algo real, es decir, algo que trate todos nuestros residuos. La ciudad donde vivo tiene aproximadamente unos 100.000 habitantes y se calcula que una familia de 4 miembros pues puede generar una bolsa de residuos orgánicos a la semana, o por ponerlo en gramos, cada persona genera unos 700 gramos de residuos orgánicos día. Lógicamente no todos generamos esa cantidad, pero es una media. Entonces eso significa que si generamos 0,7 kilos de residuos orgánicos al día, pues una ciudad de 100.000 habitantes como es esta tendría aproximadamente unos 70.000, si no he calculado más, es decir, 70 toneladas de residuos orgánicos todos los días, que podrían rendir 35 toneladas de compost diarios. Es decir, estamos desaprovechando un recurso impresionante, y es un recurso que es una tontería que lo desaprovechemos en un momento precisamente como el que estamos viviendo, donde no tenemos residuos tratados, donde hay emisiones de gases de efecto invernadero y donde hay un problema creciente de escasez de fertilizantes para la agricultura. Por tanto, ¿por qué no aprovechar las ciudades y concretamente el espacio verde que nos brindan los parques urbanos para generar esta enorme cantidad de abono orgánico que nos podría ayudar de múltiples formas? Como digo, yo he calculado aproximadamente que si tenemos en cuenta, y no son datos que yo me haya inventado, los he sacado de internet, del Banco Mundial, por ejemplo, si estimamos
la producción de gases de efecto invernadero, me refiero en equivalentes CO2, es decir, CO2 más metano multiplicado por un factor de unos 50-60, porque la molécula de metano es 50-60 veces más fuerte en calentamiento que el CO2, y si lo multiplicamos por óxido nitroso, que es 600 veces casi el efecto de una molécula de CO2, si sumamos todos esos gases y los transformamos en equivalentes CO2, tenemos que la agricultura intensiva, con su arado, con su oxidar la materia orgánica del suelo, más el proceso de fabricación de abonos químicos, más el transporte que llevamos los alimentos desde las grandes explotaciones agrícolas a la ciudad, más todos los efectos de transporte entre la propia ciudad, más el proceso de fabricación de esos alimentos, y a eso le unimos toda la emisión de vertederos, etcétera, en total nos sale que un 28% aproximadamente de gases de efecto invernadero podrían ser ahorrados mediante un tratamiento en las ciudades de la totalidad de residuos orgánicos. Por tanto, estamos haciendo el tonto desde un punto de vista global, porque no estamos aprovechando este recurso ingente que nos brindan los fertilizantes orgánicos, no estamos aprovechando toda esa enorme biomasa, y resulta que ahora van a ser posiblemente más inteligentes que nosotros estos indios amazónicos que hacían la famosa terra preta y que eran capaces de reciclar en pequeñas vasijas de barro en las que echaban sus restos orgánicos, sus propias deyecciones, y las cubrían con carbón vegetal, que es otro tratamiento que podríamos hacer, ¿no? Pero bueno, nosotros no tenemos tal cantidad de carbón vegetal. Lo que sí es cierto es que los indios amazónicos vivían en lugares en los que la madera abundaba, las selvas amazónicas obviamente, y usaban ese recurso, pero nosotros tenemos otras posibilidades, y una de ellas, insisto, son los parques urbanos. Esta enorme cantidad de biomasa seca, de hojarasca, aquí detrás mío, por ejemplo, tengo la hojarasca que ha caído, como veis, en los últimos días, que no han recogido todavía los jardineros, habrán caído durante el fin de semana, estamos en domingo, pues esto es lo que habrá caído en sábado. Y como podéis comprobar, pues hay una enorme cantidad de hojarasca, de ramas que están cayendo, de restos de poda, como digo, de hierba. Es decir, toda esta biomasa, si la juntamos en compostadores, podríamos estar unida a los residuos orgánicos que podría traer la gente de la ciudad, pues estamos haciendo una labor impresionante por el medio ambiente. Entonces, en este vídeo quería comentar eso, un poco la frustración que siento al comprobar que estas ideas son difíciles de poner en práctica en muchos ayuntamientos, por cuestiones del cortoplacismo que tienen los políticos, y sobre todo también por el hecho de que la mayor parte de medidas son puramente estéticas y no van a realmente hacer algo a gran escala. Sugiero que nos pongamos las pilas, que empecemos a abordar este tema con seriedad, y las generaciones que vengan detrás nos lo van a agradecer. Bueno, nada más. Un saludo y nos vemos en otra entrega. Chao.